Contame qué es lo que está pasando en Irán y por qué es relevante. Mira, yo lamentablemente tendría que haberte mandado antes lo que me mandaron desde allá, porque hoy subí justamente a mi canal con un título que se llama Irán en llamas, videos exclusivos sobre ese tema, porque obviamente hay una desesperación de todos los iraníes que viven en el exilio y que hablan español, de ver que en todo nuestro continente solamente hablamos de Venezuela, que es un tema importante, que es un tema grave, que es un tema que nos preocupa, que nos afecta, pero lo que está pasando en Irán es terrible. Hace 7 días que la gente empezó a salir a la calle, no por una razón política, empezó a salir a la calle porque no hay comida y no hay agua. En Irán, hoy un litro de agua tiene el mismo precio que 5 litros de petróleo crudo. No Ah, existe no. el agua. La gente que Impresionante. estaba con el régimen, es decir, los comerciantes que estaban con el régimen, salieron los primeros a la calle a protestar. Atrás salieron los jóvenes, atrás vino la represión. Cuando vos ves las imágenes, yo después te las voy a mandar para que las tengan, porque obviamente no la van a poder pasar ahora, pero te digo que es impresionante ver cómo le tiran los guardias revolucionarios a la multitud con armas de fuego. Los matan tirándole con fusiles, es decir, es sangriento. Hay decenas de muertos, hay más de 2.500 detenidos y hay una importante cantidad de desaparecidos. Y las mujeres empezaron a quemar sus velos en las calles de las ciudades como una forma de protesta. Mujeres jóvenes, mujeres universitarias y muchos jóvenes también salieron a las calles. Vos sabés que en Irán es delito penado con la muerte ser homosexual o estar en la calle sin velo si sos mujer o besarse entre dos hombres. Eso es delito con pena capital. Entonces, primero empezaron los comerciantes por la situación económica, luego siguieron los estudiantes y ahora la estructura de Irán está en una situación de colapso, lo que hace pronosticar la posibilidad de un ataque a Israel. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés tu país en crisis, buscás un enemigo externo para ver si podés zafar de esa situación. Para, te digo, yo había leído solamente los títulos, pero no llegué a ver los videos. Esto, a ver, ¿cuál es el punto de partida? ¿Tiene que ver con la escasez que estás marcando o hubo algún otro acontecimiento que la gente directamente pasó a la protesta a la calle? No, el tema fue absolutamente de subsistencia. No había comida y sobre todo no había agua. Y esto es terrible. Ellos hicieron una planta de desalinización que no anda bien. Irán es un país que gasta toda la plata en guerra. Sí, Y claro, en entonces, financiamiento. claro, entonces la gente tiene cada vez más dificultades. El tema surgió por la economía. Ha habido antes revueltas estudiantiles, pero esto no tiene nada que ver con aquello. Y te digo más, el régimen ayer cometió un grosso error. Cortó Internet. Es decir, decidió que los jóvenes no pudieran usar sus teléfonos celulares para comunicarse. Obviamente apareció en escena Trump y Claro. le pidió a Elon Musk que coloque Starlink. su satélite arriba y ahora, desde hoy, podés usar Starlink gratuitamente en cualquier lugar de Irán. Con lo cual le diste a los jóvenes una segunda arma. Me quitaron internet, ahora tengo internet. Esto tiene un precedente que es muy lejano de nosotros, pero muy cercano del tiempo. En Nepal, hace no tanto tiempo, el gobierno nepalí pro-chino hizo lo mismo, cortó las redes. Los pibes fueron y quemaron el palacio de gobierno con la mujer del primer ministro adentro. Sí. Bueno, pará, a ver, a mí pensando en Irán geopolíticamente, ¿no? Irán, un estado que ha financiado también el terrorismo, porque hay que decirlo, y que también, digamos, este conflicto puro con Israel. Me acuerdo cuando estaba ese acuerdo entre Arabia Saudí e Israel, con este recelo, porque Irán quería ser el que maneje la región. Digo, ¿qué puede llegar a haber en función? Porque están teniendo ahora un problema interno, queriendo tener predominio en la región. Mirá, el predominio de Irán va a caer en una decadencia muy importante. En primer lugar, porque Rusia y China están dispuestos a no entregarle a Estados Unidos Irán, pero no van a defender a los ayatolás.
En segundo lugar, porque en su momento, con acuerdo de Moscú, cambió de tutela Siria. Siria era un protectorado iraní, ahora es un protectorado turco, la estructura militar más grande en la zona. Fuera, digamos, de Israel, la estructura militar más importante es la de Turquía. Hoy Turquía controla el espacio aéreo de Siria. En consecuencia, no puede atacar por ahí Irán. Antes podía atacar porque manejaba el gobierno de Al-Assad por control remoto. El gobierno actual es un gobierno muy vinculado a la religión sunita, no chiita. A la sunita, claro. Arabia Saudita, además, tiene como peor enemigo histórico que Israel, a Irán. Se están peleando en Yemen en una guerra civil hace 9 años. Entonces, Irán está en una situación muy complicada y lo más probable es que termine habiendo un cambio de gobierno, no yendo a un gobierno pro Estados Unidos, pero sí yendo a un gobierno mucho más moderado. Pero ¿Hay posibilidades en Irán que vuelva a la monarquía? Bueno, eso es lo que quisiera Estados Unidos. Me parece muy difícil porque ahí ya estás cambiando el eje del reparto de poder mundial. El mundo se está rearmando alrededor de las dos superpotencias, China y Estados Unidos. Rusia no es más una superpotencia, es una estación de servicio con armas nucleares. Pero tiene poderío nuclear. Sí, tiene poder nuclear táctico. Uh-huh. Es decir, Putin hizo algo muy astuto, que es hacer una inmensa cantidad de proyectiles nucleares de 1 kilotón, que le permiten ser un enemigo casi invencible en Europa, pero que no tiene la posibilidad de enfrentarse a los Estados Unidos. Entonces está abajo de los chinos. Históricamente fue al revés. En la época de la Unión Soviética, claro, China era abajo de la Unión Soviética. Ahora es al revés. Rusia está abajo de la protección de Xi Jinping. Y Xi Jinping y Trump, aunque disimulan muchas peleas, se están repartiendo el mundo. Sí, se está. Recién decíamos que podíamos decir que se dividía en 3, pero bueno, vos estás diciendo en realidad, más que dividir en 3, en 2. Decime qué le dan a Rusia. Sí, no. Un pedacito de Ucrania. Solamente más, un pedacito claro, de Ucrania, sí, y listo. sí. Y ya no hay poder o margen de negociación. Ahora, contame qué crees con esta nueva aparición de Trump, como diciendo, solo nosotros podemos hacerlo. ¿Qué notás? ¿Es tarde que haya aparecido Trump digamos, a querer nuevamente ser el que lidera el mundo? El mundo está dividido entre chinos y norteamericanos, les guste o no a los dos. Porque son dos superpotencias que obviamente todavía el poder militar norteamericano es más grande que el chino, pero China tiene una estructura que digamos que no puede ser vulnerada por el contrincante. En el siglo XX nosotros teníamos un dicho que era que la verdadera imposibilidad de una guerra nuclear es que no quedaba nadie. Bueno, acá estamos en la misma situación. Entonces, lo que acá ocurre es que vas a tener una América para los americanos y un Asia para los chinos. Por supuesto que Estados Unidos se va a reservar Japón y Corea del Sur, es muy probable que China se reserve Brasil, pero en todo caso hay un reparto de zonas de influencia más que evidente, porque decime una cosa, ¿qué más sencillo hubiera sido para China mandar una escuadrilla de aviones o para Rusia lo mismo a Maiquetía y se acababa la posibilidad de que Trump atacara porque tenía que atacar a China o a Rusia? Totalmente. Lo que le dijo Putin a Maduro es andate porque te van a sacar. Sí, pero pará, entonces el otro día me decían, es la misma lógica que la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos dice, captura a Maduro, y Rusia y China es como que lo ven desde afuera. Por este reparto que vos decís, ¿coincidís con eso? Estamos igual que la Guerra Fría del siglo pasado, pero sin ideología. El siglo pasado era capitalismo contra comunismo. Acá es capitalismo de Estado y capitalismo tradicional. Se reparten el mundo a partir de la economía. No es que van a una guerra, van a un yin y un yang. Ahora digamos, esta avanzada, digamos, que hizo Estados Unidos para restablecer el orden en Venezuela, ¿no le va a dar más ínfulas a China para ir encima de Taiwán? Sí, es probable.
Estados Unidos le preguntaron a Trump, la prensa hay que escuchar mucho las cosas que dice Trump y las cosas que no dice. Le preguntaron sobre la actitud de China, que está haciendo ejercicios militares alrededor de Taiwán como nunca se vieron. Y la respuesta de él fue, y siempre ha ocurrido. Le preguntaron cuando fue Mohammed bin Salman, el verdadero líder de Arabia Saudita, está hace rato perseguido por haber ordenado que mataran a un periodista de New York Times, un periodista de origen iraní, corresponsal de New York Times, fue al consulado en Estambul a buscar un pasaporte y salió en valijas destripado. Eso fue un escándalo mundial hace unos años. Hace poco estuvo Mohammed bin Salman en Estados Unidos con Donald Trump, le compró F-35, le garantizó petróleo, y cuando le preguntaron del periodista a Donald Trump, la respuesta fue, son cosas que pasan. Sí, claro. Te hago una... obviamente lo sacamos un rato a Carlos porque fue de lugar en lugar, así que te hago la última pregunta de la audiencia. Nos dice Patán Perro Loco, que siempre está con nosotros, dice, Male, preguntale por la noticia de que el gobierno, la Gafi, cortó una financiación a terroristas de armas de destrucción masiva. Te pregunta puntualmente por la importancia de la seguridad internacional. ¿Estás al tanto de eso? No. No. No, cuando algo no lo sé, te digo no. Yo creo que mi credibilidad se funda en que no miento, no ando diciendo. Claro. No, es que viste que es como tenés que saber de todo, ¿no? Bueno, pero te voy a sacar ese comunicado y te pregunto sobre la seguridad nacional por algunos dicen, bueno, puede venirse la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pensás de esa premisa? Mira, yo creo que no. Por eso. Espero que no, pero además creo que no, porque mi sensación es que las superpotencias chocan verbalmente. Claro. Te doy un ejemplo para que todos se entiendan. Es el cuarto petrolero con bandera rusa que Trump confisca. ¿Qué es lo que pidió Putin airadamente? La libertad de los marineros. Claro. Entonces, hoy le dieron la libertad a los marineros y Lavrov, al que lo conozco mucho, hemos compartido muchos momentos del pasado, es el ministro de Relaciones Exteriores de Putin desde hace 25 años, así que no mueve un músculo de la cara sin instrucciones. Y la respuesta de la Cancillería rusa fue, agradecemos a Estados Unidos este gesto de civilización. Es así. Bueno, te agradezco el tiempo. Sé que estuviste todo el día. Che, te felicito por los 100.000 suscriptores, Carlos. O sea, bueno, primero que hay que llegar, así que un éxito. Bueno, llegué en 2 meses, ¿eh? Por eso, podemos dejar de poner ex vicepresidente y podemos ponerte youtuber. Genial. No, bueno, yo me retiré de la política y no vuelvo. Y me divierto mucho en esto porque me permite hablar de lo que conozco, que es el mundo. A mí me ha tocado hablar con los personajes del mundo en los momentos claves. Te digo, hablar con Colin Powell, el secretario de Estado de los Estados Unidos, antes de la guerra de Irak, me abrió los ojos, porque ahí, en esas reuniones con Colin Powell, que tenía un gran afecto por mí, yo una inmensa admiración por él, me di cuenta de que las superpotencias hablan más por abajo de la mesa que por arriba. Claro, totalmente, es así. Bueno, felicitaciones, así que vamos, suscríbanse al canal de Carlos, obviamente que ya está festejando, te va a llegar la placa de los 100.000, que tengas un excelente fin de semana y gracias siempre por estar presente en Neura o en mi canal, te voy a esperar también en mi canal. Buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gusto, un abrazo grande. Gran abrazo. Bien, ustedes y todos los que lo siguen. Igualmente, gracias, gran abrazo, buen fin de. Bueno, ahí lo escuchaban a Carlos Rucauf, youtuber.